Bueno, como es tradicional, vamos a partir hoy día 7:04 y tengo el gran placer de presentarles a Martín Astete. Él es un posbecado de anestesia en la Universidad Católica y lo invité para que participara en el Journal de hoy día. Así que, Martín, todo tuyo. Hola, muchas gracias por la invitación, Héctor. Bueno, para los que me conocen, para los que no me conocen, soy Martín Astete. Y bueno, como dijo el doctor Lacasí, me invitó hoy día a presentarme en el Journal. El trabajo que yo escogí es el siguiente, publicado este año en el British Journal of Anesthesia, que es relativo a este trabajo, el Oracle, que es el Perioperative Oracle Randomized Control Clinical Trial, que el fondo evalúa el efecto del Machine Learning en la predicción de complicaciones postoperatorias. Un poquito antes de esto, ¿quién es el autor principal? Que es el señor Bradley Fritz. Él es un anestesiólogo del Barnes Jewish Hospital. Además, es académico de la Universidad de Washington. Tiene un fellow en medicina intensiva y un máster en investigación en ciencias clínicas. Se dedica a medicina intensiva, anestesiología y cuidados perioperatorios principalmente. Antes de partir obviamente con el análisis, trajo un par de conceptos para que todos estemos más o menos al tanto. Bueno, primero que Machine Learning, y para eso hay que saber qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de realizar tareas que requieren inteligencia humana, aprender, razonar y resolver problemas a través de los algoritmos y los datos que se le aportan. En cambio, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento sin ser explícitamente programadas para cada tarea. ¿Por qué es importante? El valor estimado de la industria de la inteligencia artificial actualmente es de como 20,9 billones. Tiene una tasa de crecimiento compuesta de aproximadamente un 48,1% anual. Por lo tanto, en 2029 se estima que esta industria valdría aproximadamente 150 billones de dólares. Esta es la tasa de crecimiento estimada según una empresa india que se llama Markets and Markets, que el año 2023 por la revista Forbes fue electa la empresa con mejor impacto dentro de las múltiples empresas que ofrecen asesorías financieras. Y un ejemplo de las múltiples empresas involucradas en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial son las siguientes de acá abajo, como Philips, Novartis, Microsoft, Pfizer, Nvidia, Intel, Google o Siemens. Como se ve ahí, incluso ya hay 3 empresas de la salud que, entre otras, componen gran parte de la industria de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día no es un sueño y efectivamente se está utilizando. Una imagen sacada de la película Her, de Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson, donde se creaban asistentes virtuales que en el fondo daban compañía a las personas. Pero la inteligencia artificial en medicina sí existe actualmente y se utiliza para tanto el diagnóstico como en aplicaciones como DeepMind o Google Health, para el tratamiento individualizado como TIMUS, que utiliza información del genoma, asistentes virtuales, terapias virtuales, desarrollo de medicamentos, cirugía, como el Da Vinci que tiene integrada inteligencia artificial, y análisis de imágenes, como Zebra Medical Vision. Este es solo uno de los ejemplos de las múltiples plataformas que son potenciadas por la inteligencia artificial, como OpenEvidence, y un buscador de información médica, que es validado por la Clínica Mayo, la Universidad de Harvard y la Clínica Cleveland, entre otros. Bueno, volviendo a nuestro trabajo, bueno, como antecedentes, primero, la mortalidad postoperatoria a 30 días es un 1%, lo que equivale a aproximadamente a 4 millones de muertes por año. La cantidad de información preoperatoria que nosotros tenemos que valorar al momento de un paciente a veces excede la capacidad de procesamiento humano en tiempo real. Y además existe un riesgo de sesgo y error al momento de valorar esta información y tomar decisiones preoperatorias. Para este trabajo, lo primero que yo definí que era lo que quería hacer, y es un estudio clínico prospectivo randomizado de centro único que busca determinar el impacto de los modelos de Machine Learning en la valoración del riesgo preoperatorio. Su objetivo, comparar las predicciones de mortalidad y enfermedad renal aguda postoperatoria realizadas por clínicos con Machine Learning o ML Assisted y sin Machine Learning, ML Unassisted. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tomaron a los anestesiólogos y enfermeras de anestesia a cargo de revisar registros y los dejaron a cargo de revisar registros electrónicos de salud de pacientes dentro de otro estudio que se llama Tectonics,
que requirieron determinadas intervenciones. ¿Qué datos analizaron? Se analizaron 5.071 pacientes, todos enrolados en el estudio anteriormente mencionado, por 89 clínicos distintos, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023. Su randomización fue 1:1, sin ciego. Y en caso de requerir Machine Learning, debían llenar un formulario web primero antes de realizar la evaluación preoperatoria estándar. El resultado que ellos buscaban era medir el área bajo la curva ROC para la predicción de mortalidad a 30 días y enfermedad renal aguda a 7 días postoperatorio. Para el modelo de Machine Learning, ellos crearon distintos modelos y siguieron ciertas normativas como una reinvestigación con Machine Learning, que son las Consort AI Guidelines, las Good Machine Learning Practices for Medical Device and Development, que están abajo como la referencia. Para elegir qué modelo utilizar, ellos entrenaron distintos modelos, que en el fondo son algoritmos computacionales, con una cohorte retrospectiva de pacientes. Y el modelo que tuvo la mejor área bajo la curva en una prueba aleatoria fue seleccionado. Estos modelos se fueron actualizando y el modelo finalmente utilizado fue uno que terminó de desarrollarse en febrero de 2022. ¿Qué información entregaba a cada uno de estos modelos? Bueno, entregan el riesgo predicho en un porcentaje de 0 a 100, gráficos con cambio en tiempo real, y además el riesgo atribuible a cada input que se le ingresaba respecto al paciente. Como les mencioné antes, debo hablar un poquito del siguiente trabajo, que es el Tectonics. El trabajo actual que estoy presentando, el Oracle Sync, enmarca, entre grandes comillas, dentro de este trabajo. ¿Y por qué? Porque se encuentra otro estudio, que este estudio aún no ha sido publicado en el British Journal of Anesthesia, está un preprint para ser leído, pero este estudio evalúa la efectividad de intervenciones remotas perioperatorias en tiempo real en la mortalidad postoperatoria a 30 días, delirium, falla respiratoria y enfermedad renal aguda. Este trabajo consistía, como reitero, es dentro del que se enmarca el que estoy presentando, en tener una torre de control donde se valoraban todas las cirugías en tiempo real. Y al anestesiólogo a cargo de esta torre de información se facilitó un modelo de Machine Learning que da alertas sobre los casos de acción. Y por lo tanto, a eso presta asistencia de forma remota, ya sea con sugerencias o porque están sucediendo eventos críticos. La randomización 1:1 se dejaba el resto de la cirugía sin esta atención por parte del anestesiólogo en la torre de información. Sin embargo, todas las cirugías eran procesadas por este sistema de Machine Learning. O sea, todas fueron analizadas, pero no todas eran informadas al anestesiólogo a cargo del paciente. ¿Por qué expliqué todo eso? Es para explicar de cómo se tomó esta cohorte de pacientes. Entonces, a la izquierda tenemos el estudio Tectonics, que es este más grande, que dentro de su criterio de inclusión era súper amplio. Eran solamente cirugías realizadas en el hospital entre el 2019 y 2023, que fueran en horario hábil y en la semana, y pacientes mayores a 18 años. Pero dentro de estos pacientes, que en el fondo tenían el cuidado con la intervención de telemedicina, que era esta torre ya por un anestesista que recibía información en tiempo real con Machine Learning, y aquí no, se tomó un subgrupo de pacientes, que eran estos pacientes que requirieron un cuidado, como le dicen acá, proactivo, o en el caso del cuidado normal, que era sin este anestesista, que se sugirió como una revisión de caso. Entonces, estos dos subgrupos de pacientes fueron los que se utilizaron para este estudio que estoy presentando, que es el Oracle. Por eso tomó pacientes entre 2021 y 2022. Y esto, como dije anteriormente, se randomizó 1:1 en Machine Learning y no Machine Learning. Y la idea era categorizarlos en riesgo, en el fondo del 1 al 5, desde muy bajo riesgo a muy alto riesgo. Estos son los grupos estudiados con Machine Learning y sin Machine Learning. Fueron 2.500 pacientes aproximadamente por grupo, donde me gustaría destacar tres cosas. Primero, que el grueso de las cirugías realizadas fueron cirugía general, probablemente cirugía digestiva, que corresponde a aproximadamente un 25% de la cirugía. Segundo, que la mayor parte de los pacientes eran un ASA 3, entonces alguna forma de comorbilidad descompensada, las cuales además no fueron informadas. Y el tercero, que de los médicos que revisaron estos registros,
aproximadamente el 30% eran anestesistas como tal, y ya después un 26% eran residentes de tercer año de anestesia. Así que casi el 60% de los casos analizados pasó por algún anestesista, esencialmente. Al ver los resultados, este es un gráfico que puede ser un poco complejo de entender, pero están las 5 categorías, de arriba a abajo, de bajo riesgo o sea, de muy bajo riesgo a muy alto riesgo. Y como se ve en el eje Y, dice Machine Learning Prediction. Como yo les dije, todos los casos fueron sometidos a una de las inteligencias artificiales que determinaba un riesgo. Además, se comparó cuando los anestesistas valoraron el riesgo de los pacientes con Machine Learning y sin Machine Learning. Y cruzó este 3 tipos de predicciones. Como se ven las columnas verdes, que demuestran la mayor proporción de los pacientes, si uno compara el grupo asistido y el grupo no asistido, se ve que siguen una misma tendencia. Y además, estas tendencias son compatibles con las predicciones que hacía el modelo solo, o sea, en el fondo, sin intervención de personas, solo recibiendo input. Y sigue la misma tendencia, donde la mayoría de los pacientes evidentemente tenían un muy bajo riesgo, después un riesgo bajo, y el segundo grupo muy importante era un riesgo moderado. Ahora, si lo vemos por la falla renal, siguen exactamente la misma tendencia y la misma distribución. Llevando esto a números, un poco desglosando el trabajo, a la mortalidad de 30 días se consideraron casi 4.500 pacientes, de los cuales 98 o un 2,2% fallecieron. Como dije, en la primera columna, el Machine Learning Model estimó un área bajo la curva. En el segundo, fue el resultado que le arrojó a los anestesistas al tomar los datos del paciente e incluirlos dentro de otro modelo de Machine Learning. Y el tercero era sin Machine Learning, como una valoración preoperatoria estándar. Y si uno se fija, las áreas bajo la curva son bastante similares, sobre todo cuando se utilizó y no se utilizó el modelo de Machine Learning. Y se ve que el modelo Machine Learning sobreestima un poco más la mortalidad. Y no hubo tampoco una diferencia en el análisis de su grupo. Al ver la enfermedad renal a los 7 días operatorios, se consideran un poco menos de pacientes, 4.000 pacientes, de los cuales un 11,1 o 450 pacientes presentaron falla renal aguda. Y viendo las áreas bajo la curva de las tres modalidades del Machine Learning solo, el asistido y el anestesista solo, se ve que sigue esta misma tendencia. En el fondo, todos estiman un riesgo más o menos similar, que no es estadísticamente significativo la diferencia entre ambos, y que tampoco, por lo que reportan, hay una diferencia en el análisis de subgrupos. Si esto lo llama un gráfico, que es lo que ellos presentaron, y estas son las áreas bajo la curva, en el Machine Learning solo en morado, el Machine Learning asistido y el Machine Learning no asistido, se ve que las curvas son más o menos similares y el área bajo la curva es casi la misma. En el fondo, estadísticamente no significaría la diferencia, como mencioné antes. Y sí se ve que el Machine Learning solo, que es la curva morada, tiende a sobreestimar un poco el riesgo por sobre el anestesista utilizando Machine Learning o el anestesista solo. En conclusión, decidí poner el mismo trabajo porque me parece bastante categórica en realidad. Este estudio mostró que primero, nosotros los anestesistas tenemos una muy buena capacidad estadística para predecir la mortalidad postoperatoria, 30 días, y también la enfermedad renal aguda, utilizando o no utilizando algoritmos de Machine Learning. Los algoritmos de Machine Learning sí, efectivamente cambiaron un poco la distribución de las predicciones de estos médicos, sin embargo, la precisión de cada uno no fue alterada y la toma de decisiones fue exactamente la misma. En términos del trabajo, en realidad, cuando yo lo estuve revisando, yo creo que hay sí consideraciones a tener con el mismo. Yo creo que primero, la mayoría de los pacientes, como mencioné anteriormente, eran ASA3 y no se menciona las comorbilidades de los pacientes. Entonces, no existe una tasa de comorbilidades. Quizás este es un estudio que probablemente para pacientes con mayor carga de comorbilidades, por ejemplo, como puede ser la población chilena, o con las comorbilidades que no fueron descritas, quizás podría cambiar los resultados tanto de la máquina como de nosotros mismos. Además, fue un centro único.
efectivamente reportan que no hay diferencia en el análisis subgrupo, pero al analizar los datos suplementarios no son muy claros cuáles subgrupos analizar. Lo otro, que también lo reportan, es que quizás el objetivo de medición es incorrecto y que probablemente, más que mejorar nuestra precisión, quizás sería correcto valorar el tiempo de evaluación. O sea, si utilizando Machine Learning, por ejemplo, nos demoramos en valorar preoperatoriamente y con alta precisión a un paciente, 10 minutos versus 40 minutos, podría ser sí una diferencia importante, sobre todo considerando que estadísticamente nuestras diferencias no son significativas. Quizás puede ser una herramienta de entrenamiento. O sea, si las máquinas tienen un alto nivel de precisión como un anestesista entrenado, probablemente servirá de una manera objetiva de poder entrenar y sobre todo también valorar los resultados de gente menos experta, por ejemplo, becados. A su vez, quizás podría tener un rol en anestesistas menos expertos o menos dedicados a los casos a atender. Por ejemplo, yo no soy anestesista pediátrico y si me tocara un paciente pediátrico, quizás sería bueno, por ejemplo, conocer estos riesgos u otros, dependiendo del modelo que se utilice en su momento, y poder tomar decisiones acorde a lo mismo. Quizás el modelo también desarrollado fue inadecuado. Existen data drift o concept drift. Data drift se refiere a que hay errores en el input, o sea que la información que yo le voy entregando al sistema va cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, que la población fuese envejeciendo constantemente o que fueran cambiando las comorbilidades que tiene. En cambio, concept drift se refiere a un error en el resultado que yo quiero obtener. O sea, en la medida que yo le cambio el modelo, la información que yo deseo que me quiera entregar, aumenta la tasa de errores del mismo. Y la última, que es un riesgo que ellos mencionaron también, es el riesgo de la automatización con Machine Learning. En el fondo, claro, probablemente vamos a llegar a un punto donde vamos a poder generar algoritmos bastante precisos. Pero el tema de esto sería creer ciegamente en los resultados de la máquina. Y eso puede arrojar errores, como se vio en este, que está en uno de los primeros estudios prospectivos con Machine Learning preoperatorio, sobreestima el riesgo. Y quizás en el afán de poder afinar este modelo, podríamos generar un modelo que subestima el riesgo. Entonces, la incorrecta interpretación crítica de los resultados del mismo podría ser peligroso para los outcomes de los pacientes. Y yo creo que probablemente en un futuro bastante cercano, más cercano a lo que uno cree, quizás podríamos no llegar a esto, pero sí llegar a una inteligencia artificial lo suficientemente desarrollada como la película Ex Machina. Eso, muchas gracias. Súper bueno el resumen, Martín. Dejamos abierto aquí un ratito para preguntas. Yo, un par de comentarios que quiero saber tu opinión con respecto a esta cuestión. La primera es que este es un trabajo hecho en un puro centro. En el fondo, Claro. entrenaron su modelo en su centro y lo aplicaron ahí mismo. Claro. La mayoría en el fondo, los trabajos en que tú haces un modelo, siempre uno quiere probarlo contra algo externo, digamos, que tenga otras condiciones, de manera que tenga una representatividad mayor y tengáis en el fondo, tratar de generalizar un poco los resultados. Entonces, en este caso, hay algo de eso, me parece. No sé si es así, no sé si lo podéis confirmar. Sí, mira, efectivamente este es un trabajo de centro único que, como te decía, era derivado de otro estudio. Se lo tomaron como un subgrupo de paciente analizado para otro estudio que también considera Machine Learning hasta cierto punto. Y claro, o sea, ellos demostraron que tenía una validez interna, pero en el fondo su modelo no tiene validez externa. O sea, el modelo Machine Learning que ellos utilizaron para estudio más grande, que era el Tectonics, como para este más pequeño, que es el Oracle, ambos están validados y en base a ciertos estándares, que ellos, o sea, en el fondo lo describen en el suplemento. Pero claro, como tú dices, el problema de esto es la validez externa, porque son modelos que tienen validez probablemente solo para este centro. Y ese es el gran desafío probablemente de la generación de algoritmos, como decía. Si, por ejemplo, tomamos una muestra aleatoria de pacientes, por ejemplo, del Sotero del Río y una muestra aleatoria de pacientes del Barnes Jewish Hospital,
probablemente si los comparamos uno a uno van a ser pacientes muy distintos. Entonces puede generar este problema que yo decía del input de información al modelo. Porque si al modelo yo le ingreso de 10.000 datos, que solo 100 tienen hipertensión, el modelo aprende de determinada forma, porque al final genera una respuesta como con información retrospectiva, genera una información prospectiva. En cambio, si yo le meto en los datos que de los 1.900 tienen hipertensión, el output o el resultado que me entrega la máquina va a ser distinto. Y ese es como el gran desafío que presentan hoy en día los modelos de Machine Learning, que es lograr validación externa. En el fondo nosotros podríamos, por ejemplo, desarrollar un algoritmo, un modelo para la católica. Pero lograr que se tenga la misma capacidad de predicción, por ejemplo, en la Universidad de Chile, Hospital Sotero del Río, es como el desafío de ello. Perfecto. Oye, acá analizando a los coautores de este trabajo, los dos últimos son gallos importantes, el Troy Wildes y Mike Clavian, para qué decir. Wildes revisamos nosotros un trabajo que él publicó en el JAMA, el trabajo que se llama Engages. En el fondo evalúa las señales de la electroencefalografía en pacientes viejos, digamos, y si esto era efectivo en términos de resultados operatorios. Sí que hay gente importante que está metida en esta cuestión. Entonces, le da una cierta valía a esta cuestión. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú le crees o no le crees a estos resultados? ¿Lo aplicarías en el fondo, en el futuro, para tus pacientes o no? O sea, si yo tuviese que responder eso ahora, yo creo que le creo, pero con reparos. Aquí voy, yo creo que si estos resultados, por ejemplo, lo creamos nuestra inteligencia, o al revés, lográramos que esta inteligencia artificial tuviese suficiente validez externa, por ejemplo, lo usáramos en nuestro centro, en Universidad Chile, en Universidad Valparaíso, etcétera, y logramos resultados similares, donde en el fondo la valoración del riesgo no es estadísticamente significativa, la diferencia al realizarla nosotros solos versus con inteligencia artificial, yo creo que habría que cambiar quizás el enfoque del uso del mismo. Como decía al final en las conclusiones, yo creo que quizá el enfoque ya no debería ser el resultado como tal, como número, si el riesgo es tanto, sino cuánto tiempo nos toma llevar calcular ese riesgo. Por ejemplo, en un centro con alto volumen de cirugía, si pudiésemos realizar la evaluación preoperatoria en vez de en 30, 40 minutos, en 10 minutos, por ejemplo, con el mismo nivel de precisión, una precisión que no fuera estadísticamente significativa, sí creo que sería significativo. O también nos podría servir, por ejemplo, como herramienta de evaluación, por ejemplo. O sea, si uno hace un examen, por ejemplo, a un interno, un becado anestesia, le dice ya, vaya a hacer la valoración de tal paciente, ya. Y tener una medida objetiva para decir, sabes que, mira, lo hiciste bien o lo hiciste mal, porque mira, tu estimación de riesgo está totalmente fuera de la decisión estándar que tolera el modelo. Yo creo que quizás más que creerlo, ¿no? En este caso como alternativa, yo creo que hay que cambiar el enfoque. Y para eso probablemente tienen que realizar otro trabajo, que es medir el tiempo que les toma realizar la evaluación con modelos que ya estén validados y que su capacidad de cálculo del riesgo sea bien precisa. Totalmente de acuerdo. Aquí, eso sí, el tiempo que se va a demorar la máquina en hacer la evaluación no van a ser 10 minutos, va a ser instantáneo probablemente. Así No, que por es supuesto. más rápido todavía. ¿No? Y Sí, ellos pueden usar un modelo que en tiempo real estaba recibiendo información desde pabellón. Entonces, claro. en el fondo le ingresaban los datos, invento Martínez Tete, sexo, edad, comorbilidades, un par de exámenes de laboratorio que si están conectados en línea con el modelo, ni siquiera hay que ingresarlo, lo va a buscar solo. Y claro, o sea, la velocidad de procesamiento sería infinitamente superior a 1. Y tampoco tendría el sesgo de, claro, de estar prestando atención clínica. Por el fondo, cuando uno evalúa a un paciente, igual está prestando atención clínica al paciente. Está haciendo más de una tarea, aunque no lo parezca de una forma ejecutiva, está realizando más de una tarea en tiempo real. En cambio, la máquina se dedica solo a una tarea y de una forma muy eficiente y muy rápida. De todas maneras, René tiene una pregunta. Hola Martín, ¿cómo estáis? Hola, bien, gracias. Pregunta, ¿cómo justifican los autores del trabajo? Porque finalmente si tú lo colocas en tipo de trabajo, esto es un trabajo de comparación diagnóstica, ¿cierto? Claro. Nosotros sabemos que un trabajo de comparación diagnóstica debe comparar contra el gol estándar en
en el ítem que quiera diagnosticar en la práctica. Y obviamente sabemos todos nosotros que los modelos de riesgo no se miden preferentemente a través de solo la evaluación clínica cualitativa del observador clínico, sino que habitualmente tenemos modelos logísticos donde determinan cómo justifican ellos que no comparar contra eso. Eso es lo primero. Segundo, en general, una de las cosas que tratan los algoritmos de Machine Learning es emular el conocimiento experto, ¿ya? Y por lo que tú mostraste dentro de la tabla, hubo un porcentaje importante de pacientes que fueron evaluados por becados de tercer año, que precisamente no es conocimiento experto, son gente formada, que tiene proficiencia en el trabajo clínico, pero que no son expertos. Por lo tanto, de una u otra manera, yo creo que los autores deberían justificar por qué están comparando contra un estándar subóptimo. Hola, bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, yo creo que estoy también totalmente de acuerdo con las dos aprensiones, porque la primera, respecto al estándar con que ellos lo compararon, ellos no son explícitos en referirse a qué estándar utilizan de comparación, porque como es un subgrupo derivado de otro trabajo, lo que ellos hicieron en el fondo, utilizaron información que ya habían obtenido del trabajo anterior, que el trabajo de Tectonics, que para ellos consistía en una evaluación preoperatoria por anestesistas que entraban dentro de una plataforma virtual que ellos utilizan, a la cual nos entregan mucha más información, que se llama alertwatch.org, que en el fondo ellos compraron, parece que una licencia de esta plataforma, y la adaptaron en el fondo para el estudio, en la cual se ingresan datos que ellos no especifican estrictamente, pero dicen dentro de ellos, obviamente, datos epidemiológicos básicos del paciente, patología, examen de laboratorio, pruebas diagnósticas y otras apreciaciones clínicas. Pero ahí mismo, por ejemplo, no señalan qué scores, por ejemplo, utilizan para determinar el riesgo de mortalidad postoperatoria, riesgo intraoperatorio, riesgo de falla renal. Así que en ese sentido, claro, si uno lo ve como un punto de vista objetivo, yo también tengo la impresión que no me queda claro contra qué está en el fondo comparando estos resultados. Y respondiendo a la segunda, bueno, por eso también lo señalé, me llamaba la atención que de todo el análisis de los datos, esencialmente solo un menos del 40%, en verdad un 35% fue realizado por estos anestesistas, o sea, en el fondo el operador experto, y gran parte de la masa del análisis quedó determinado desde becado hasta enfermera entrenada en anestesia. Yo creo que eso fue por una cosa de estudio, por lograr como sacar el trabajo más rápido, me genera la impresión, porque al final usaron 89 clínicos distintos para analizar los 5.071 pacientes. Pero sí estoy de acuerdo que si uno al fondo quiere tanto validar su modelo como validar los resultados, claro, primero debe ser comparado contra el experto, en este caso anestesista, y segundo, ser más abierto y explícito con las mediciones objetivas que ellos obtenían o los scores que ellos utilizaron para determinar el riesgo, porque ellos no lo explicitan en ninguna parte, porque está dentro de esta como plataforma de información como cerrada de ellos. Yo creo que en ese sentido hay que ser súper claro, porque hay harto trabajo que está saliendo con diferentes herramientas de inteligencia artificial, desde los LLM hasta algoritmos diferentes tipos de algoritmos. ¿Ya? Entonces, en la práctica, lo que uno tiene que tener claro... Lo que uno tiene que tener claro es cuál es la función que le estás pidiendo a la herramienta, ir a mirar la literatura y cómo se mide efectivamente, en términos de investigación, comparativamente y contra qué lo estoy comparando, ¿ya? Hace un tiempo atrás vimos un trabajo de ChatGPT en diagnóstico, en manejo obstétrico de analgesia de parto. Finalmente, que el título era grandilocuente, decía comparación, y terminaba siendo solamente una evaluación subjetiva de un grupo de 7 expertos de cómo se comportaba la respuesta lingüística de ChatGPT. Y yo creo que uno de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay que ser
igual de estricto como en cualquier otro tipo de análisis o investigación médica con respecto a las herramientas de inteligencia artificial y las herramientas derivadas de los datos. Y lo otro es que, ojo, el tiempo de procesamiento de un humano incluye la captura de datos, ¿ya? El tiempo de procesamiento de una máquina también incluye la captura de datos, ¿ya? Y si todos nosotros, y una de las definiciones del experto es aquel que es capaz de tomar decisiones efectivas y eficientes con ausencia de datos, aun cuando no tenga todos los datos, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que las máquinas frente a un experto no tienen esa capacidad todavía, ¿ya? Y son muy, muy sensibles a la calidad de los datos y a los sesgos propios de los datos. Entonces, igual como conversaron ustedes, los algoritmos de Machine Learning tienen un set de entrenamiento, que son los datos que tú entrenas, ¿ya? Y tienen que tener un set de prueba después, o de test, ¿ya? Y habitualmente el set de test tiene que ser, la respuesta en ese set tiene que tener alguna tasa de falla, porque si no, solo va a ser replicable ese algoritmo en una población que sea igual a la cual, con la cual tú lo entrenaste. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, como decían ustedes, en parte de la general, poder generalizar los datos. Y por último, está el tema de lo cuantitativo versus lo cualitativo. La capacidad que tiene un clínico de hacer una valoración cualitativa de varios factores va más allá de solo poder dar un número de mortalidad o solo poder dar un número de potencial riesgo, ¿ya? Y esas son cosas que no es que la herramienta de Machine Learning no nos vayan a servir, probablemente nos van a servir, pero el gran riesgo es que uno se acostumbre a usar la máquina y ya no desarrolle sus propias capacidades y finalmente no sepas discriminar cuando tu máquina de Machine Learning te está dando información que no calza del todo bien y que la guata te dice que no anda bien, si es que no te entrenas tú. Gracias, Martín, por la presentación. No, gracias. Oye, Bueno, Martín, un pequeño comentario con respecto a eso. Lo que mencionaba René con respecto en el fondo al entrenamiento, yo creo que acá ellos utilizaron su base tratando de homologarla a lo que pasa en la vida real. Entonces, por eso usaron las evaluaciones tanto de los expertos como de los menos expertos. Y probablemente los menos expertos les tocó ver pacientes más sanos. O sea, cuando tú veis que ahí hay un porcentaje de enfermeros que veían pacientes, probablemente esos son los ASA 1. Y lo más probable es que los staff, digamos, los anestesiólogos expertos, veían a los ASA 3. Entonces puede haber ahí una diferencia, pero eso es la vida real y están usando su base de datos como la usarían en el día a día. Mi duda es que, y ahí tiendo a estar de acuerdo con René, digamos, yo creo que aquí su pensamiento era que la máquina iba a ser mejor que los humanos. Entonces, por eso hicieron este estudio de superioridad, pero yo creo que aquí debieron haber hecho un modelo de no inferioridad, porque probablemente a lo mejor ellos tenían en la mente que la máquina los iba a superar. Y parece que no fue así. o sea, bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor de la Fuente. Yo estoy completamente de acuerdo con él. O sea, la valoración cualitativa es fundamental y por algo, en el fondo, yo creo que las máquinas nunca van a poder reemplazar las interacciones humanas. O sea, eso es inevitable. Y como él decía, también está este riesgo que en el fondo yo lo definí como, entre comillas, automatización, pero en el fondo, claro, creerle a un número sobre la persona o sobre nuestra intuición o la misma experiencia clínica. Yo creo que eso no debe pasar ni hoy ni nunca, pero es uno de los grandes riesgos que en el fondo vamos a tener cuando en el fondo las máquinas logren esta validez externa de los modelos. Eh, Respecto al estudio, claro, o sea, yo creo que ellos pensaron que efectivamente la diferencia va a ser significativa, utilizando Machine Learning o del mismo modelo por sí mismo como solo. Pero al final no encontraron diferencia significativa y vieron que, claro, el desempeño de anestesistas expertos era, o sea, era igual, esencialmente estadísticamente hablando, con el de las máquinas.
Y lo que es llamativo, o al menos a mí me pareció llamativo, es que el riesgo estimado solo por el modelo o utilizando el modelo siempre era mayor que el estimado por el médico solo. Y como se vio los resultados, por ejemplo, de mortalidad que da un 2% y de falla renal aguda de un 11%, probablemente las estimaciones de uno como clínico solo son bastante acertadas, porque en el fondo la tasa de complicación era bien baja. Entonces, claro, sobreestimar el riesgo quizás nos conduciría a errores en la toma de decisiones. Como decía el doctor de la Fuente, al final, claro, es un número que uno debe interpretar y también debe interpretar la información que uno le ingresa al fondo de los modelos. Porque el modelo no tiene la capacidad de discriminar qué información le ingresa. Eso queda a cargo del operador. De acuerdo, no sé si hay más comentarios de los asistentes hoy día. Bueno, parece que no. Así que, Martín, oye, te agradezco mucho la presentación en nuestro journal del día de hoy. Bueno, y te dejo muy invitado para unas futuras intervenciones. Muchas gracias. Estén todos muy bien. Y gracias por conectarse. Chao, Ya, un Martín, abrazo, muchas nos gracias. vemos. Nos vemos. Gracias, Martín. Chao, nos vemos.